Vamos a comenzar hablando de las razones de liquidez o solvencia. Y esto es muy importante porque al final, sobre todo, para las economías emergentes como la de nuestro país, el tema de liquidez es crítico. Es decir, hace falta liquidez en las empresas para que podamos tomar decisiones de expansión, de inversión. Y resulta que el financiamiento o inclusive la inversión con nuevos accionistas resulta crítica. Así, la liquidez para nosotros es muy importante. Primero, por las decisiones que acabo de mencionar. Y segundo, porque es lo que nos permite hacer cara a nuestros compromisos de corto plazo. Entonces, la definición formal que encontrarán en la bibliografía especializada será que las razones de liquidez miden la capacidad financiera de la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. La razón básica de liquidez es justamente la que lleva el mismo nombre, razón de liquidez, que es igual a activo circulante entre pasivo a corto plazo o pasivo circulante. Y justamente con esta comienza una serie de medidas alrededor de la liquidez. Si esta razón nos diera un resultado igual a 1, lo que significaría es que contaríamos justamente con un peso de activo circulante para hacer frente a nuestro pasivo circulante. ¿Qué estamos tratando de medir en realidad? Justamente eso, la capacidad que tenemos de hacer frente a nuestros compromisos de corto plazo. Por lo tanto, tener un resultado menor a 1 en esta razón significaría que si en este momento toda la gente de corto plazo con la que tenemos compromiso nos cobrara, quedaríamos a deber y entraríamos en quiebra. Por lo tanto, esta razón, la razón de liquidez, nos conviene tenerla en un nivel mínimo igual a 1. Veamos la fórmula nuevamente. Activo circulante entre pasivo circulante o pasivo a corto plazo. ¿Qué es lo que necesitamos entender ahora? Que el activo circulante está hecho de varias cuentas. Vamos a recordar algunas. Caja y bancos, cuentas por cobrar o clientes, inventarios. Esas son algunas de las principales. Por esta razón, en el tema de solvencia no se han quedado simplemente en la razón de liquidez como activo circulante dividido entre pasivo circulante. Porque si vinieran a hacernos en este momento el cobro de nuestros compromisos, difícilmente podríamos tomar lo que hay en inventario para pagarles. Es más, en inventario no solamente tenemos artículos terminados, tenemos materia prima, producción en proceso y artículos terminados. Peor aún, no podríamos pagar en especie a nuestros compromisos. Por lo tanto, el siguiente nivel en las razones de liquidez es justamente una prueba que elimina los inventarios de esta razón y se denomina la prueba del ácido. Esta prueba del ácido lo que dice es, ok, la liquidez la vamos a medir así. Activo circulante menos inventario dividido todo esto entre pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Entonces en este momento lo que estamos haciendo es siendo un poco más disciplinados y realistas con lo que está pasando en materia de liquidez. Es decir, yo podría tomar todo el activo circulante para medir mi liquidez, pero en realidad, si soy objetivo, tendré en cuenta que difícilmente voy a poder pagar con mi inventario. Pero mencioné otra cuenta, además del inventario, mencioné la cuenta de clientes. Y para esa cuenta, quiero que observen la siguiente cédula. Vean cómo tenemos clientes que tienen deudas con nosotros a menos de 30 días. Clientes que están entre 30 y 60 días. Clientes que están entre 60 y 90 días. Y clientes que hace más de 90 días que no nos pagan. Si esta fuera la ficha de cuentas por cobrar de una tortillería, veríamos cómo esos 959 pesos que tienen más de 90 días que no podemos cobrar y que representan el 5.2% de nuestros clientes, sería muy difícil que los cobremos. Es más, esas tortillas ya están en otro lugar en este momento. En ese momento entonces yo podría decir que para medir la liquidez de mi empresa
yo debería considerar el activo circulante menos los inventarios, menos las cuentas por cobrar que yo crea que se van a volver incobrables. Oye, Einar, pero entonces todas las cuentas que sean a más de 90 días las consideraríamos incobrables? Desde luego que no. Ahora imaginemos que esta es la cédula de una empresa que vende mercurio y que eso está en millones de dólares. Es decir, que tenemos 959 millones de dólares por cobrar. Pues desde luego que se contrataría un despacho finísimo, pero tendríamos que recuperar ese dinero. Con este ejemplo lo que quiero dar a entender es que la política interna de cuentas incobrables depende del modelo de negocio de cada organización, pero sin duda todas las organizaciones tienen un porcentaje de cuentas incobrables. ¿Qué está pasando con la razón, con la prueba ácida? Justamente lo que estamos tratando de medir es objetivamente el nivel de liquidez que tiene la compañía. Entonces tomamos el activo circulante menos los inventarios menos las cuentas dentro de la cuenta de clientes que podríamos llegar a considerar incobrables. ¿Por qué? Porque en realidad ese dinero nunca va a llegar a la compañía. Desde luego esto no está reflejado en ningún estado financiero. Es un tema de contabilidad gerencial. Es un tema interno, pero lo podemos obtener a través de nuestra área staff de contabilidad o de tesorería. Entonces, tenemos dos ya razones importantes para medir la liquidez. De inicio, la razón de liquidez, activo circulante dividido entre pasivo circulante, y luego la prueba ácida. La podemos hacer tan ácida como deseemos. Activo circulante menos inventario entre pasivo circulante, o activo circulante menos inventario menos cuentas incobrables entre pasivo circulante. Desde luego que la prueba ácida siempre será menor que la de liquidez, a menos que tengamos inventario cero y cuentas incobrables cero. Adicional a esto, tenemos la medida del capital de trabajo para el tema de liquidez, que utiliza las mismas cuentas que la razón inicial, solo que utiliza una operación matemática distinta. El capital de trabajo es el activo circulante menos el pasivo a corto plazo. Lo que esperaríamos en esta relación es que siempre el resultado fuera positivo o cero, con lo cual estaríamos de la mano ante un resultado similar con la razón de liquidez. Si nos da menor a 0, es decir, nos da negativo, querría decir que nuestra razón de liquidez sería menor a 1. Revísenlo haciendo cuentas. Finalmente, en la bibliografía no aparece, pero me parece fundamental complementar las razones de liquidez con lo que se denomina la medición del flujo operativo. El flujo operativo lo que considera es justamente ese flujo operativo dividido entre el pasivo a corto plazo. ¿De dónde saco el flujo operativo? Pues del estado de flujo de efectivo. Y justamente lo que estoy buscando es que los flujos de operación sean superiores al pasivo al corto plazo. Es decir, el resultado justamente de mi operación mantenga los compromisos del pasivo a corto plazo. De esta manera, no solamente consideramos temas del activo circulante que podrían ser no útiles para hacer nuestros compromisos de corto plazo efectivos, sino que realmente estamos considerando un flujo de efectivo operativo para hacerles frente.